Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Tenemos hoy una palabra que el Señor nos ha dado, les decía, en el capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, desde el versículo 13 en adelante, vamos a leer la palabra hasta el 21 y aparecerá en su dispositivo, en su Biblia o en la pantalla, como usted lo quiera leer, más fácil. Pero hoy es un día magnífico, el Señor ha hecho cosas maravillosas. Yo voy llegando de Pozuelo, de Alarcón, y anoche estuvimos en Toledo. ¿Ya se lo contó la pastora? No, estuvimos en Toledo inaugurando una nueva iglesia, Nueva Vida en Toledo capital. Sí. Y el miércoles estuvimos en Alicante con el grupo de que se abre una nueva iglesia en Yecla, en Alicante. Sí. Y ya les dije que hace poquitos días estuvimos en Barcelona en una nueva iglesia, Nueva Vida Gracia, ahí en un barrio de Barcelona. Así que esto no para de crecer, Dios es bueno con nosotros. Pero, ¿qué nos dirá la palabra de Dios? Vamos a ella. Dice así: estaba cerca la Pascua. ¿Qué estaba cerca? De los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dejemos ahí ese versículo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Queridos amigos, ¿qué es el cuerpo para ti? ¿Es posiblemente una posada donde mucha gente está viviendo? Porque con sentimientos y expresiones y palabras entran y salen de tu vida y te dan forma para todo lo que tú haces. O tal vez es una biblioteca conteniendo el saber de diferentes materias, conteniendo las experiencias o desarrollando la capacidad de aprender y de retener historias, valores y etcétera. O tal vez es un banco tu cuerpo, un banco donde se escucha de continuo el sonido de las monedas. O tal vez esas máquinas de billete que hacen. ¿Qué es para ti tu cuerpo? A lo mejor es una casa de juegos donde estás detrás de la tele pendiente del juego de fútbol, o tal vez de la novela de turno, o a lo mejor de los juegos electrónicos o del entretenimiento que te produce cualquier cosa de este tipo que es en el ámbito del juego, y que te dedicas muchas horas a ello. ¿Qué es tu cuerpo? Para los griegos de la antigüedad, filósofos, encontraron que el cuerpo podía ser un elemento de placer, un propósito corporal para darle placer al cuerpo. Era lo que le daba sentido a la vida. Placer sin medida. Epicurio de Samos tenía el concepto de que el placer era el único objetivo intrínseco del ser humano. De ello salió aquella famosa frase que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Démosle rienda suelta al placer, dijeron los epicúreos. Pero contrario a esto se levantaron los filósofos, los estoicos,
Este señor llamado Zenón de Sitio en Atenas, en Grecia, aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, dijo que no, que al cuerpo había que controlarlo y que el autocontrol, la tolerancia y el no dejar dominar los instintos carnales o el deseo y el placer que hicieran acamparan a sus anchas en la vida del ser humano no podía ser, y que había que restringirlo hasta hacer que la virtud fuera el único bien del ser humano. Personas que reprimen sus sentimientos o aguantan con paciencia los deseos de la carne. Encontramos entonces, basado en esas filosofías de la Grecia antigua, encontramos la religión tradicional del que uno de sus más ilustres pensadores era San Francisco de Asís. Y San Francisco, en el lecho de muerte, dijo: temo haber maltratado a mi hermano el asno, refiriéndose a el desgaste que se había ocasionado en su cuerpo por causa de las vigilias, los ayunos, la dedicación a la obra, los kilómetros desmedidos que había ocupado en transitar para llevar el mensaje o hacerse presente. Queridos amigos, cuando Jesús menciona su opinión acerca del cuerpo, dice esto: Él hablaba del templo de su cuerpo. La idea, el pensamiento de Jesús sobre el cuerpo era que era un templo. Diferente que los epicúreos, que los estoicos, que los religiosos. Él hablaba de su cuerpo como un templo. Y para nosotros, la enseñanza de Jesús viene a ser la más importante, porque no solamente es un templo hecho de manos de hombres, sino un templo precioso, como el momento en que se mencionó tal cosa. Posiblemente después de la creación de Salomón, dirigido por Dios, la belleza del templo había alcanzado su nivel más alto en este momento histórico, cuando Herodes el Grande había mandado a reconstruir todo el templo de Jerusalén y le había puesto mármol blanco. Dicen los historiadores que cuando la gente se asomaba a las diferentes colinas de Jerusalén y miraba hacia adentro y veía en el centro de las colinas el templo levantado en el monte, era un espectáculo. Por eso el salmista se hizo eco en la antigüedad de la gente que iba al templo de Jerusalén, porque para los judíos el templo era muy importante, era el centro de la adoración para todo Israel, y venían de diferentes lugares. Y entonces él decía: mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aún el gorrión haya casa para sí, donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y la gente decía: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y en fin, había una cantidad de expresiones del salmo, de los salmos inspiradas, expresiones judías propias del templo. Amaban el templo, adoraban el templo. ¿Saben, queridos amigos? Y en este momento Jesús le da una vuelta, no solamente para tomar la belleza del templo, sino aplicarla al cuerpo. ¿Y acaso no es verdad que el templo de nuestro cuerpo es hermoso? No solo hermoso, perfecto, es maravilloso, es una creación de Dios. Digo que cualquiera que observe a los que estamos aquí, que esta mañana la mayoría se ducharon, se pusieron ropa limpia, se arreglaron, están hermosos, más ellas que ellos, pero están hermosos. Ahora de primavera no tienen tanta ropa así que van como astronautas. No, ahora están bonitos, tienen ropa de colores. ¿Y saben qué? Pero ¿acaso no es precioso el ver los sistemas del cuerpo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, toda esa cadena de cuerdas por todo el cuerpo que llevan pulsaciones eléctricas? Impresionante. Impresionante, el cuerpo es impresionante. El sentido de la vista, que no hay cámara que se le iguale. Mira eso. Es impresionante, ¿no? La vista. Y
Dios lo hizo. Pero cuando Cristo quiere conceptualizar, dice, el templo de su cuerpo. ¡Wow! Dice que era un templo. Un templo. Un templo no hecho de manos de hombres. Un templo donde habita el Espíritu de Dios. Un templo que vale de un sistema de adoración. Un templo también tripartita como el cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. O el cuerpo propiamente hablando, cabeza, tronco y extremidades. Unas áreas tripartitas, como era el templo de Jerusalén en su momento. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio estaba todo lo que rodeaba a la parte más interior, que era el lugar santo, donde los sacerdotes vestidos de blanco se paseaban por el interior. Y en más adentro, en el lugar santísimo, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote vestido de una forma tan elegante, tan impresionante, con sangre en sus manos, para ofrecer el día del sacrificio de la expiación al Señor. ¿Saben, amigos? Todo esto se estaba dando lugar. Y dice allí el primer versículo, estaba cerca la Pascua de los judíos. Era un tiempo como este. Como este. Mire, falta para Semana Santa, ¿cuánto falta? 2 semanas. En unos 10 días es Jueves Santo. Era una temporada como esta. El viento ya soplaba un poco más cálido. El sol brillaba y los árboles respondían con su exuberante belleza. Estos días Madrid se está revistiendo. ¿A que sí? Es bonito, ¿no? No tan bonito para los alérgicos, pero es bonito. Porque ahora comienza a brotar el polen, ¿verdad? Pero es hermoso. Al fin los árboles se visten, la lluvia parece que hace un alto y da pie a las flores y a la belleza de la ciudad. Así era Jerusalén. En este momento, la verdad es que la ciudad se llenaba de gente porque venían de los confines de la tierra. Todos los judíos cargados de bienes, y digo de bienes materiales, dinero, pero también con animales que traían para los sacrificios, para los festejos, para las fiestas. Dicen que Jerusalén tenía en ese momento la visita de más de 1 millón de personas. Si usted ha ido a Jerusalén, es una ciudad pequeña, sobre todo el casco urbano, el centro de la ciudad, que era lo que había antiguamente. 1 millón de personas allá adentro, no me quiero imaginar, pero tenía que ser un caos absoluto. Era una locura caminando por esas estrechas calles, 1 millón de personas, pero no solamente caminando, a la hora de comer, ¿qué comía tu sentido? Y luego después de comer, ¿a qué baño iban? En una ciudad tan pequeña, con animales, con cargas. Las hospederías estaban llenas, los restaurantes llenos, los vendedores hacían su agosto. Era un momento de convulsión absoluta y todos querían ir al templo. Y el templo estaba rodeado por vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas. Vendedores que estaban dispuestos a transarse con los negociantes. Siendo los judíos especialistas en los negocios, pedirían rebaja, no compraban la oveja así nada más. Era para el sacrificio, pero ¿cuánto me dejas eso? ¿Cuánto vale? ¿Y qué? ¿Y cómo no me haces una rebaja? ¿Y por qué? No, bueno, porque mira, porque yo necesito yo necesito 2 ovejas. ¿Y cuánto? ¿Y sabe qué? Eso era una algarabía. Alrededor del templo, en el atrio, le habían dado permiso a los sacerdotes para que la gente se pusiera allí, hiciera sus ventas de los animales, porque a algunos les costaba trabajo traerlos de lejos. Se podían hacer daño, se podían herir, perdían mucho peso. Era mejor traer el dinero y comprarlo allí. Pero a la hora de ofrecer dinero, no podían ofrecer las monedas de los diferentes lugares de donde venían, porque en las monedas estaba grabado una figura en el caso del Imperio Romano, de los Césares, o en el caso del Imperio Egipcio, estaba grabado la figura de Ramsés o de quien fuese de turno. Entonces en cada moneda había una imagen del rey o el representante o de quien sea. Y para el pueblo de Israel, especialmente para el templo y los sacerdotes, las imágenes eran prohibidas.
¿Te acuerdas de Éxodo 20? Que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Era prohibido, y echar una moneda en el templo que tuviera una imagen era aberrante. Por lo tanto, no se podía. Había que cambiar por monedas que se usaban para el templo. Y ahí estaban los cambistas con su mesita, esperando cambiar. Yo traigo dracmas, yo te doy tirias. Creo que así se llamaba en la moneda del templo. Y en esa transacción ellos ganaban algo. Como ahora usted cambia dinero en el aeropuerto y le dan la moneda donde va y algo se queda, una comisión. Es natural eso, ¿sí o no? Y viejo, porque ya lo hacía aquella gente. Ya aquella gente lo hacía, de manera que quiero decirles que la verdad es que era no solamente un caos de olores, de gente, de circulación, sino también un caos económico. Era un momento de tanta presión, pero había que ofrecer una oveja, una paloma más que sea. Había que ofrecer un buey, había que ofrecer algo a Dios y dar unas ofrendas. Pero qué bonita la historia. Y allí llega Jesús con sus discípulos y se mete en el mar de la tradición, de la costumbre. Se mete en medio de toda la vorágine y comienza a mirar un poco más allá de lo que había, las motivaciones del corazón. Y de eso va, de encontrar sabiduría para descubrir las verdaderas motivaciones de nuestro corazón y sanearla. Porque la tradición, la economía, como hablásemos el domingo pasado, y las formas de vida a las que nos enfrentamos, tienen la particularidad de intentar incisivamente desviar nuestros corazones de Dios. Mis amigos, el diario vivir lógico y natural nos aleja del plan de Dios. Y necesitamos prever eso y sanar profundamente el templo tan hermoso, con un propósito tan claro, se estaba desviando, se estaba alejando del plan divino, igual que el templo de nuestro cuerpo. Muchas veces se desvía del plan de Dios y ocupamos nuestro tiempo, nuestros miembros, ocupamos nuestra fuerza y ocupamos nuestra determinación de vida en motivaciones erradas. Pero ahí entra el Señor. Viene a Jerusalén con sus discípulos, se hace presente en medio de aquella vorágine, y Él, cuando viene, deja su huella bien profunda, marcada. Él necesita hacerse presente y corregir la anomalía del corazón. Es probable que tus 4, 6, 8 horas al día de móvil necesiten ser corregidas, porque vas por mal camino. ¿Dónde vas a parar? A lo mejor estar viendo novela durante 8 horas al día necesita ser corregido, pues si no, ¿dónde vas a parar? O tal vez la utilización de tus miembros corporales para cosas inapropiadas necesitan parar. Y tus motivaciones intrínsecas, la razón por la que te dedicas con tanta fuerza a tu labor, a lo mejor no está tan recta y necesita ser enderezada. Y ahí entra el Señor. Y entra para corregir de buena manera inicialmente, pero si fuera necesario, se construye un látigo con cuerdas. Porque no dice acaso eso ahí, me llamó la atención eso, porque esta es una imagen que nosotros no tenemos del Señor Jesús. Si te fueran a regalar un cuadro que es inapropiado por lo dicho antes, ¿cómo pintarías al Señor a lo mejor ahí? Nunca pintarías un cuadro con Jesús con un látigo en la mano, dándote el látigo y tú ahí aguantando. Jamás. Ese cuadro yo no lo quiero, no me lo regalen. Pero en este pasaje Jesús aparece con un látigo en la mano. Está ahí. Y lo podíamos pintar. Y lo podíamos por lo menos en la mente vislumbrar con claridad y saber que el Señor también usa látigo. Ah, vale.
Vale, que yo les veo ahí como dormidos. ¿Saben, queridos hermanos? Qué interesante poder encontrar allí que Él se hizo presente y sencillamente encontró a todos estos personajes en el templo y quiso corregirlos. Los que vendían, ¿qué querían de respuesta de sus ventas? Dinero. Los que cambiaban monedas, ¿qué querían? Hay una expresión que Jesús dice: paren ya, porque esto no va por buen camino. Mi casa será llamada casa de oración. Aquella gente estaba orando, tenía una profunda relación con Dios cada mañana, o cuando preparaban sus ovejas y sus bueyes, ellos se entregaban a la bondad de Dios. Y Señor, hoy permíteme ayudar a los que van a adorar. No. Los que iban a cambiar moneda, Señor, déjame tal. Nah. Estaban ocupados en una economía que sustraía de la idea de adoración dinero. Qué cosa más tremenda. Se estaban usando de lo santo de una manera profana. Se estaban utilizando del templo para la producción propia. Disimularon sus acciones bajo un espectro de fe, bajo una capa que les cubría de piedad y de buenas personas. No, si yo lo que te estoy es facilitando las ovejas y las palomas para que tú vayas y adores. Ay, qué monjita. Jesús le dice: habéis hecho mi casa una cueva. ¿Y sabe qué es una cueva? Un lugar penetrado en la roca, oscuro, frío, inapropiado, para que vivan los animales, no las personas. Y la casa de Dios se había convertido de repente en un lugar inapropiado para estar. ¿Por qué? Porque ellos lo habían convertido así. Y pregunto yo, hermanos, ¿nuestro cuerpo realmente es la casa de Dios, es el templo de Dios, o es una cueva oscura donde la palabra no ha alumbrado nuestro entendimiento? Vale la pena reflexionar. No les estoy riñendo, estamos juntos analizando nuestras motivaciones. Porque a veces la fe y la asistencia a la iglesia nos vale para calmar nuestra conciencia y volver a casa. Y venimos a la iglesia como unos gatitos. ¡Miau! Y cuando llegamos a casa, león, ¡ah! Pantera. Jesús quería mirar adentro, entre otras cosas, porque Él se estaba presentando como la solución de todo eso. Ya no iba a haber más necesidad ni de bueyes, ni de ovejas, ni de palomas, porque Él era el Cordero Eterno. Ya no iba a haber más necesidad de monedas de cualquier tipo, porque Él era el valor de nuestra vida. Saben, queridos hermanos, Dios estaba buscando en el corazón de las personas una religión más profunda, más verdadera, más del corazón, más de posesión de todo el cuerpo, de tal forma que seamos enteros el templo suyo. Y esto es maravilloso, pensar en esto. Maravilloso el poder decir: Señor, necesito sabiduría para que mi vida se convierta en un solo propósito: agradarte y servirte a ti. ¡Wow! Eso es verdadera religión, adoración, entrega. Eso es una verdadera fe legítima, sin mixtura. Pero Jesús llegó para impregnar el lugar de su presencia, y con toda la autoridad les dijo: paren eso, quiten esas palomas y esas ovejas de aquí. Están usando el templo para sus impiedades y sacarle fruto a esto. Wow, cuando usamos la piedad y el contentamiento disimulado,
hacemos un gran mal y nos autoengañamos. Tenemos que hacerlo de corazón. Por eso muchas veces cuando ha tocado aquí primicias o cuando ha tocado ofrendas o cosas, yo le digo, de corazón, si no, no eche. Hágalo de verdad. Hágalo para Dios. Hágalo con sinceridad. No por necesidad, porque hay que pagar, porque claro, si no el pastor se va a poner flaco, no come. Olvídese de eso. Hágalo para Dios, honre al Señor. ¿Cuántos dicen amén con eso? Y esto Jesús está haciendo tanta fuerza. El momento del calendario era maravilloso, pero el momento en que Jesús está corrigiendo profundizó en el corazón de las personas. Y la ocasión en el que lo dijo, todos esos vendedores, esos cambistas, esos comerciantes alrededor, hermano, estaba siendo corregido ahora. Y ellos, los religiosos que estaban allí detrás de toda esta movida, le dijeron: ¿y con qué autoridad haces tú esto? ¿Por qué lo haces? Danos una señal para saber que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo. Danos una señal. ¿Por qué haces esto? Y los discípulos por primera vez, hermano, por primera vez les cayó la ficha. Se acordaron de un pasaje bíblico del Antiguo Testamento en el libro de los Salmos y dijeron: el celo de la casa de mi Padre me consume. Se acordaron de un versículo bíblico del Antiguo Testamento los discípulos. Miren, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. O sea que los discípulos, a pesar de que eran pescadores y que eran una gente así bastante rebeldilla y que siempre metían la pata y que estaban, pero en esta no, aquí lo pegaron. Aquí dijeron: esta es la razón de que sucedió esto. Porque Él está cumpliendo las Escrituras y está actuando así porque el celo de tu casa me consume. Bonito. Al fin los discípulos le dieron en la diana la cosa. Pero Jesús les dijo que vale ya. Y parece que resistieron a las palabras y al consejo de Jesús los discípulos. Y entonces sacó el látigo y le metió sa. ¿Cómo quieres? ¿Por las buenas o con el látigo? A veces, hermanos, no hacemos caso a la primera por las buenas. Y aunque no veamos el látigo físico en la mano del pastor, del líder o del Señor, viene el látigo de la falla, debilidad, del conflicto, del problema laboral, de la falta de finanzas en un momento oportuno, de que las puertas se cierran o el conflicto marital se hace más agudo, o tal vez tenemos un problema de salud y el látigo celestial se hace presente de muchas maneras. Entiéndame lo que quiero decir, que Dios castiga a veces sin palos y sin piedras, dicen en mi pueblo, que a veces te aprieta para que te des cuenta de cosas. Y si vives en una cueva, no tienes la luz de entender, es Dios. Es Dios que me está hablando, es Dios que me está corrigiendo, es el Señor que otra vez se levanta para decirme que mi atrio, que mi cuerpo, que mi alma, que mi espíritu no están apropiados y que necesitan ser corregidos. Que me está disciplinando y no me doy cuenta y creo que son las circunstancias, el vecino, mi esposo, mi esposa o mis hijos que está. Pero ¿sabes qué? El Señor nos corrige y tienes que tenerlo en cuenta, que las circunstancias son el anónimo con que Dios firma, que Dios está presente en cada momento de la vida. Y ahí estaba Jesús. Jesús se hizo presente. La ocasión fue maravillosa. Las ofrendas iban a poder llegar, los donativos iban a poder llegar, pero de forma apropiada, sanando las motivaciones del corazón. Queridos amigos, allí entre lo sagrado acampaba a sus anchas lo profano. Qué cosa más tremenda. El tráfico de lo prohibido, las pasiones brutas, las ganancias inmorales, la presión de la prisa y las preocupaciones se habían dado lugar
como prioridad de la adoración y de la alabanza verdadera, del sentido de acercarme para poder tener una comunión preciosa con Él. El Espíritu Santo, quiera Dios que en esta mañana profundice en nuestra alma y consiga que posiblemente no estamos siendo el templo que Él está buscando en nosotros. El pecado es debilidad y nos lleva por mal camino y necesitamos dejarle limpiar. Abrir las puertas de nuestro corazón. ¿Quieres deshacerte de las tinieblas? Deja que entre la luz entonces. ¿Quieres limpiar el establo? Deja que Él saque los animales. ¿Quieres librarte de la impureza del corazón y de la vida? Entonces procura, querido hermano, dejar entrar al Salvador con consejos o con látigo, como tú lo veas más oportuno. Yo prefiero el consejo, porque Él limpiará el templo, lo hará en nosotros. Él quiere entrar con dulzura, con amor, con sensibilidad, y por eso planea una mañana como esta para decirte: estoy viendo que estás usando tus miembros y tu cuerpo. Estoy viendo que tus motivaciones están movidas y necesitas un cambio. Necesitas un cambio. En el encuentro hemos tomado decisiones dramáticas, pero esas decisiones deben perdurar. En el diario vivir y en la iglesia decimos: Señor, ayúdame. Yo lo voy a hacer. Voy a corregir mis formas. Que Dios nos ayude. Y en esta mañana podamos, hermano, con sinceridad, mi amigo que estás aquí, podamos con sinceridad presentar nuestro ser diciéndole: Señor, así está mi templo, así de sucio, así de lleno de bichos, así está mi templo, límpialo. Ven otra vez a mi corazón, ven otra vez a mis manos, a mis pies, y otra vez límpiame. Otra vez, Señor, purifícame, porque Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi vida, y si lo tengo a Él, tengo futuro. No te dejes engañar, hermano. Los placeres son momentáneos, y hay placeres que son pecaminosos y otros son saludables. No es por casualidad que Jesús comenzara su ministerio en unas bodas, compartiendo con unos jóvenes de la zona, unos jóvenes galileos, donde se desarrolló una fiesta y comieron y bebieron con limitación y disfrutaron del momento. Pero no hablo de esas, no hablo de esas distracciones o diversiones. Hablo de las que usted y yo sabemos que son pecaminosas. Pero hoy Jesús está aquí y quiere entrar y limpiarte.